Buen día, mi nombre es Eric Moreno y vamos a hablar algo sobre la fisiología de la actividad eléctrica del corazón. Pero antes debemos hablar sobre la fisiología de la actividad eléctrica de todas las células excitables. La bibliografía que revisamos para estos temas son de fisiología general, libros como el Gayton y el Gannon. De libros de neurociencia tenemos el Purve, el Kandel y algunos libros de fisiología cardiovascular como el Morman. Ok, primero vamos a aclarar que las células excitables disponen de muchos estados eléctricos, pero nosotros fundamentalmente nos vamos a enfocar en el estado eléctrico en reposo y el estado eléctrico excitado o en acción. Más sin embargo, antes de tratar alguno de estos dos estados, es necesario que tratemos unos puntos determinados o unos conceptos básicos para poder llegar a los estados eléctricos como tal de la célula. Uno de esos conceptos básicos que debemos tratar son, por ejemplo, ¿qué es un gradiente? En la biología celular o en todo lo que tenga que ver con células donde hay una membrana semipermeable y se disponen de compartimentos intracelular y extracelular, hay que identificar qué es un gradiente. Los gradientes no son más que diferencias que generan fuerzas impulsoras buscando un balance o buscando suprimir esa diferencia. Eso es un gradiente. ¿Qué se debe saber del gradiente? Ya que el gradiente es una diferencia, mientras mayor diferencia haya, mayor gradiente habrá. Si ellos generan una fuerza impulsora, a medida que haya mayor gradiente, habrá mayor fuerza impulsora. Entonces, lo primero que debemos saber es que mientras mayor sea el gradiente, mayor es la fuerza impulsora. Y otra cosa que debemos saber es que el gradiente nos determina la dirección de la fuerza impulsora. En tal caso, si yo dispongo de un gradiente donde hay más moléculas en el lado extracelular que en el lado intracelular, el gradiente me va a decir, primero, dependiendo del grado de diferencia que haya entre los dos lados, voy a tener la magnitud o la fuerza con la que se van a mover las moléculas. Y segundo, al estar en el lado extracelular aumentada y disminuida en el intracelular, el gradiente me dice que el movimiento de estas moléculas va a ser desde afuera de la célula hacia adentro, por supuesto buscando un balance. Teniendo eso claro, vamos a hablar de dos gradientes en particular, del gradiente químico y del gradiente eléctrico. Como ya sabemos, en la célula, dentro de la célula por supuesto, disponemos de muchas moléculas, como por ejemplo las moléculas de sodio, las moléculas de potasio, las moléculas de bicarbonato, de cloro, de calcio y pare de contar. También disponemos de esas moléculas fuera de la célula y estas moléculas son capaces de generarnos dentro y fuera de la célula concentraciones químicas. El hecho de que estas moléculas tengan una distribución asimétrica fuera de la célula y dentro de la célula nos dice que también habrá una distribución asimétrica en cuanto a sus concentraciones, así que vamos a contar con una diferencia de concentraciones químicas para cada molécula. Por ejemplo, una diferencia de concentración química para el sodio en el medio extracelular e intracelular y una diferencia de concentración química para el potasio en el medio extracelular e intracelular, lo que significa que cada una de estas, al tener una diferencia de concentración química, va a presentar un gradiente químico. Como todos los gradientes buscan un balance, al yo tener, por ejemplo, un aumento de la concentración de sodio en el medio extracelular mucho mayor que la concentración de sodio en el medio intracelular, yo voy a tener que el comportamiento del ion sodio para buscar el balance, según el gradiente, va a presentar un desplazamiento o una dirección de desplazamiento desde afuera hacia adentro gracias a la actividad del gradiente químico. Y por supuesto, dependiendo de la magnitud de su diferencia o dependiendo de la magnitud del gradiente, yo sé con qué fuerza se va a mover ese ion. Eso es lo que debo saber de un gradiente químico. Ahora, los gradientes eléctricos. Si los gradientes químicos tenían una relación de las cantidades o concentraciones fuera y dentro de la célula, en el gradiente eléctrico no es que sea muy diferente, pero el enfoque, más que relaciones propias entre el ion, son relaciones del ion con la diferencia de cargas eléctricas que se tenga alrededor de la membrana o que se tenga almacenadas en la membrana.
Los gradientes eléctricos, como todo gradiente, son diferencias. Por ser eléctrico, por supuesto, estamos hablando de diferencia eléctrica. Si nos fijamos aquí, ya no estamos hablando solo de sodio o solo de potasio. En el interior de la célula, si vemos esto, en el interior de la célula vamos a tener muchas cargas positivas y muchas cargas negativas. Pueden ser, por ejemplo, cargas de potasio, de sodio, cargas negativas de cloro, de bicarbonato, fosfato y demás. Además de eso, vamos a tener una distribución asimétrica de cargas en el lado citoplasmático o intracelular, lo que significa que, como vemos aquí, todo esto está neutral, igual cantidad de cargas positivas y negativas, pero tenemos un exceso de cargas negativas en el lado citoplasmático, lo que significa que en el lado citoplasmático de por sí hay una diferencia de cargas eléctricas, no es igual. Ahora, en el lado extracelular presentamos lo mismo, pero la mayoría, el aumento de cargas por encima de la igualdad son cargas positivas, no cargas negativas. Entonces, en el lado extracelular también tenemos una diferencia. Estas diferencias eléctricas entre el lado extracelular e intracelular las podemos relacionar más que dentro del propio compartimento, entre los compartimentos intra y extracelular. Y podemos decir que si aquí hay determinada cantidad de cargas, igual positivas y negativas, y acá también hay la misma cantidad de cargas y son electroneutral, la cantidad de cargas negativas de un lado de la membrana generan una asimetría con la cantidad de cargas positivas del otro lado de la membrana. Así que en esta definición o en este margen podemos decir que a ambos lados de la membrana tenemos una distribución asimétrica de cargas. Como hay una distribución asimétrica, podemos decir que tenemos una diferencia de cargas y a esa diferencia la vamos a llamar gradiente eléctrico. Es muy común que se le conozca también como potencial eléctrico o como voltaje. Pero como es una célula y las magnitudes son muy pequeñas, es frecuente que la veamos en los textos como milivoltaje. Y esos son los gradientes eléctricos. Ahora, esos gradientes eléctricos se balancean o se equilibran dependiendo también de la difusión de iones, porque los iones son los que determinan la carga eléctrica. Sin embargo, el ion se comporta ante el gradiente químico de una forma y ante el gradiente eléctrico de otra forma. Para saber el comportamiento de un ion ante un gradiente eléctrico, necesitamos recordar los principios de la electrostática o los principios electrostáticos básicos, que son cuáles: cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen, lo que significa que si el interior de la célula está mayormente cargado negativa, una carga que sea positiva y esté en el interior de la célula va a generar una atracción electrostática con el medio intracelular y por supuesto va a generar una repelencia electrostática con el medio extracelular, lo que significa que esa carga positiva, si está en el medio intracelular, va a generar la tendencia a quererse quedar en el medio intracelular. Pero si esa carga positiva está en el medio extracelular, ella va a generar una repulsión electrostática con el medio extracelular y una atracción electrostática con el medio intracelular. De tal manera que ese gradiente eléctrico nos dice que por los principios electrostáticos la dirección de la fuerza impulsora va a ser desde afuera hacia adentro. Y por supuesto la magnitud de la fuerza va a depender de la magnitud del gradiente. Si las diferencias eléctricas son muy grandes, el ion se va a mover con mucha fuerza. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplito, pero por ahora lo más importante es que sepan que un ion se comporta dependiendo del tipo de gradiente al que se presente. Si se presenta el gradiente químico, depende solo de las diferencias químicas, mientras que si se presenta ante un gradiente eléctrico, es básico tener en mente siempre los principios electrostáticos, porque en este caso él no va a buscar un balance químico, sino un balance eléctrico entre ambos lados de la membrana, que es a lo que se le llama electroneutralidad. Ahora, vamos a ver cada uno de los dos gradientes enfocados de una manera distinta. Sabemos que las concentraciones intra y extracelulares de sodio y de potasio están bien definidas.
Y vamos a trabajar, si bien dijimos que son muchas las moléculas o muchos los iones que participan, vamos a trabajar el sodio y el potasio porque primero son los más predominantes en las actividades eléctricas en reposo y en acción, y segundo son los más prácticos en la bibliografía. Entonces recordemos las concentraciones químicas siempre. ¿Por qué? Porque las concentraciones químicas primero nos determinan un gradiente químico y segundo nos dicen la cantidad de la molécula cargada que se dispone o la cantidad de iones que se tiene. Y para poder establecer los gradientes eléctricos es necesario que sepamos qué cantidad de carga eléctrica o qué cantidad de iones tenemos a cada lado de la membrana. Por eso es tan importante las concentraciones químicas. Ahora, ya tenemos idea de cómo se mueve un ion según su gradiente químico, siempre buscando un balance. E igual sabemos cómo se va a mover o cómo va a comportarse un ion ante un gradiente eléctrico, también siempre buscando un balance electrostático o un balance electroneutral, siguiendo los principios electrostáticos. Ahora, el libro de Candel nos dice que la neuroglía es un tipo celular que en reposo es solo permeable al potasio. Recuerden que estábamos hablando de que la célula tiene actividad eléctrica en reposo diferente a la actividad eléctrica excitada en acción. El libro de Candel nos dice que la neuroglía en reposo es solo permeable al potasio. Entonces, la actividad eléctrica de una célula, sea en reposo o sea en acción, va a depender de qué? De los cambios de voltaje que presente la membrana, de estos cambios que dijimos, de las diferencias de carga alrededor de la membrana. Ahora, esos cambios de voltaje, ¿cómo se dan? Los cambios de voltaje se dan gracias a la difusión de determinados iones o al movimiento de varios iones. Entonces, para poder trabajar en los videos siguientes sobre la actividad eléctrica de una membrana, debemos conocer cómo son los cambios de voltaje a través de la membrana. Y para saber cómo son los cambios de voltaje a través de la membrana, debemos saber cómo son los cambios o los comportamientos iónicos de esa membrana. Esos iones se comportan a través de la membrana dependiendo principalmente de los gradientes químicos y de los gradientes eléctricos. Así que vamos a aprovecharnos de que Candel nos informó que la neuroglía en reposo es solo permeable al potasio y vamos a ver cómo se comporta el potasio en la neuroglía, en la membrana de la neuroglía, según el gradiente químico y según el gradiente eléctrico. Y acá tenemos una célula que es permeable solo al potasio. ¿Cómo se comporta en esta célula el potasio según el gradiente químico? Porque ya sabemos cómo se comporta un gradiente químico, cómo es un gradiente químico. Y acá tenemos. Sabemos que según las concentraciones de potasio extracelular e intracelular, vamos a disponer de un gradiente químico en donde la concentración es mayor en el interior de la célula que en el exterior de la célula. Entonces, por gradiente químico, el potasio va a presentar la tendencia a querer salir de la célula, lo que significa que ya tenemos la dirección de la fuerza impulsora, que es la que va a querer sacar al potasio de la célula para tratar de generar un balance químico entre los medios intracelular y extracelular. Por supuesto, la fuerza con la que él salga va a depender de la diferencia que haya entre los dos medios, que es la magnitud del gradiente. Y así se comportaría el potasio. Este es el comportamiento del ion potasio ante un gradiente químico en una célula que solo es permeable al potasio. Y el ejemplo es la neuroglía. Ahora, recordamos que en los gradientes eléctricos lo que debemos tener siempre presente son los principios electrostáticos. Vamos a ver en la neuroglía cómo se comporta el potasio ante un gradiente eléctrico. Y acá tenemos. Como les dije, en las células la actividad eléctrica se modifica dependiendo de las modificaciones de los gradientes eléctricos, lo que significa que esta disposición de las cargas puede cambiar dependiendo del estado en el que esté la célula. Si está en reposo, tiene una disposición, y si está en acción o excitada, tiene otra disposición. Más adelante vamos a hablar de reposo y de excitada, pero por ahora vamos a decir que esto es una neuroglía en reposo.
en la que la disposición de las cargas se tienen mayormente negativas en el interior de la célula y predominantemente positivas en el exterior de la célula. Así que el gradiente eléctrico dispone de esta manera las cargas negativas hacia adentro y las positivas hacia afuera. Ahora, recordamos los principios electrostáticos. Cargas diferentes se atraen y cargas iguales se repelen. Si esto es el gradiente eléctrico a ambos lados de la membrana, y sabemos que el potasio es un ion con carga positiva, ese ion, por principios electrostáticos, va a generar una repelencia con el exterior de la célula porque está cargado de manera positiva, y va a generar una atracción electrostática con el interior de la célula porque está cargado de manera negativa y cargas diferentes se atraen. Así que por gradiente eléctrico, gracias a la disposición que tiene las cargas en esta membrana, el potasio en este caso va a presentar la tendencia a querer entrar a la célula, y así se comportaría este ion ante un potencial eléctrico de membrana que tiene esta disposición de carga. Esto es en el caso de una célula que es solo permeable al potasio, por ejemplo la neuroglía. Ahora, dijimos que el potasio y el sodio son los iones más predominantes para la actividad celular, en reposo y en acción. Ahora, siendo así, vamos a ver cuál es el comportamiento del sodio en una célula que sea solo permeable al sodio. Y aquí tenemos el esquema, o la célula esquemática, siguiendo solo el gradiente químico. Conocemos las diferencias de concentraciones entre el lado extracelular y el lado intracelular, y ya sabemos cómo se comporta un ion ante un gradiente químico. Vemos que acá, en el potasio, el gradiente es inverso y el ion tiende a presentar querer salir de la célula, mientras que acá el gradiente químico está aumentado afuera y tiende a presentar la intención de querer entrar a la célula. Esto según el gradiente químico. Ahora veamos qué sucede ante un gradiente eléctrico. Igual, una célula que fuese solo permeable al sodio, tenemos el sodio que es un ion cargado positivamente o un catión, y vemos que en este momento la disposición de las cargas en esta célula son de tal manera que se acumulan las cargas positivas en el interior de la célula y las cargas negativas en el exterior de la célula. Entonces, por la disposición de las cargas que tiene esta membrana y por el potencial que tiene esta membrana, vamos a seguir los principios electrostáticos y vamos a definir cuál sería el comportamiento del sodio ante esta disposición eléctrica. Si sabemos que cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen, lógicamente el sodio va a querer salir de la célula por electrostática, por repulsión electrostática con el interior de la célula y por atracción electrostática con el exterior de la célula. Esto es en una célula que se encuentra en un estado en el cual la distribución de las cargas son mayormente positivas en el interior y mayormente negativas en el exterior. Ahora, si el sodio se encontrara ante una célula que tuviese esta disposición de carga, lógicamente el sodio seguiría la misma tendencia que sigue aquí el potasio, porque el sodio también es una partícula cargada de manera positiva, así que va a presentar la tendencia a querer entrar a la célula porque sigue siempre ante un gradiente eléctrico los principios electrostáticos. Recordar que para buscar la electroneutralidad se tiene que las cargas diferentes se repelen y las cargas iguales se atraen. Ahora, teniendo claro estos conceptos, o por lo menos teniéndolos en mente, en el próximo video vamos a tratar cómo relacionamos los gradientes químicos y los gradientes eléctricos en una misma célula y ya no por independiente. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.